la sociedad civil es la única que es capaz de regreso a sus países de ejercer la presión sobre los gobiernos que se requiere para que los gobiernos acaten las declaraciones, para que los gobiernos acaten las sentencias, ¿verdad? Y creo que hay avances importantes desde el punto de vista de la participación de la sociedad civil, cada vez más protagónica en muchos de los mecanismos regionales, y es una cosa por la que hay que seguir abogando. Buenas tardes, muchas gracias por compartir su experiencia. Mi nombre es Fabiola Zambrana, soy boliviana. Claro, mi nombre es Fabiola Zambrana, soy boliviana. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo ve usted el tema de la equidad de género en la región? Pero específicamente, ¿cómo lo ven en la política, la participación de la mujer en la política? Y también quisiera saber cómo usted ha llegado a ser presidenta, ha tenido gran acumulación de poder, se puede decir. ¿Cómo usted supo manejar el tema de la vida pública como mujer? Y ya que eso a uno lo llega a exponer bastante, ¿cómo pudo mantener el equilibrio también con su familia? ¿O es que si uno decide entrar a la política, es solo dedicarse a la política? Claro. Bueno, muchas gracias por tu pregunta, es bastante personal, pero muy importante, porque digo, es personal, pero en el fondo mucho de la forma en que las mujeres operamos ante muchas circunstancias de la vida tiende a ser muy personal. ¿Por qué razón? Porque efectivamente la mujer está usualmente más involucrada en los asuntos de atención de la familia, entonces todo termina, digamos, siendo un referente frente a la familia. El hombre ha tendido históricamente a desdoblarse un poco más, aun cuando creo que está cambiando mucho la situación y las nuevas generaciones están mucho más involucradas también en esa corresponsabilidad de atender el hogar, de atender la familia y a la vez también de poder realizarse profesionalmente, ¿no? En cuanto, digamos, a la participación de la mujer o la situación de la mujer en América Latina, no lo estamos haciendo tan mal, ¿verdad? De nuevo, el Foro Económico Mundial en sus evaluaciones de este componente, que es de las más serias que hay, lo que nos dice es que América Latina en materia de equidad de género va muy parecido, va muy cerquita de Europa y del norte del hemisferio, Norteamérica. Hemos avanzado de manera muy notoria en cuanto a la participación de la mujer en la política. Tenemos rezagos importantes en la participación de la mujer en el mercado laboral, o sea, la discriminación en materia salarial. La mujer es la primera que echan, la última que emplean, depende si la economía crece o decrece, las tasas de desempleo son más altas en la mujer. Tenemos serios problemas en materia de violencia contra la mujer, sigue siendo un problema muy cultural y muy asociado a algunas pautas de consumo de alcohol, etcétera, etcétera. Pero cuando analizamos la participación de la mujer en la política, tenemos que reconocer que, a diferencia de algunas otras regiones, ya prácticamente en todos los países tenemos una alta participación de la mujer en el Congreso. Ya tenemos varios países, México es uno de ellos, con leyes de paridad que ya han venido implementando, de manera que ahí, digamos, se está generando un semillero de liderazgo político que yo estoy convencida se va a ver impactar en otras esferas como el Poder Ejecutivo, más mujeres ya proponiéndose como gobernadoras, como presidentas, etcétera, etcétera. Ahora, por supuesto que seguimos enfrentando problemas, porque si bien hemos luchado por tener leyes que nos garanticen las cuotas, el acceso, la paridad, etcétera, hemos luchado por instituciones que velen por la implementación de esa legislación. Todavía nos pasan a muchas mujeres, y cuando yo converso, porque hablo obviamente mucho de estos temas con mujeres que están en la política, y muy particularmente en México, donde paso mucho tiempo, siempre dicen, doña Laura, pues siempre hay un momento en que sentimos que las barreras son mucho más grandes, o sea, no basta con la ley, ¿no? Y efectivamente, porque en el fondo
las barreras más grandes y complejas que enfrentamos nosotros las mujeres en cualquier área de desempeño tienen que ver con barreras que no son tangibles, porque son las que están sembradas aquí, ¿verdad? Los prejuicios, esa idea ligada a que la mujer es sexo débil, es volátil, se distrae fácilmente, es floja de carácter. Póngales todas las etiquetas posibles y obviamente esas etiquetas históricamente, digamos, la gente no las ha asociado al ejercicio del poder. Para ejercer el poder se requiere tener determinación, arrojo, valentía, fuerza, y todas esas etiquetas se asocian con el hombre. Entonces eso hace que, aun cuando hemos pasado todas estas leyes, cuando tenemos los instrumentos y los mecanismos, viene la parte más difícil, y es que la mujer, ya dando los pasos, se enfrenta día con día, digamos, con un montón de resistencias. Y algo que para mí es lo más complejo, con las propias resistencias que nosotras mismas tenemos adentro, porque así como se ha sembrado en tanta gente ese tipo de estigmas, la mujer también crece, creyéndose menos, creyéndose más débil, creyéndose que no va a ser capaz, a veces con un mal sentido de humildad, porque cuando a veces piden que levanten la mano, los primeros que la levantan son ellos, y la mujer, ¿verdad? El arrojo es menos nuestro estilo, y entonces nos replegamos y siempre nos preguntamos, ¿verdad? Con mayor prudencia, ¿seré yo capaz de aspirar? Y ya mientras nos preguntamos, hay un montón de ellos que ya van, ¿verdad? Mucho más adelante. Entonces, yo siempre digo que ese es el trabajo más grande, el desafío más grande. De hecho, déjenme decirles, mi experiencia me indica que muchas veces lo más difícil no es llegar a alcanzar un puesto, lo más difícil es mantenerse en el puesto. Lo más difícil es demostrarle a la gente que sí teníamos la capacidad para sacar la tarea, porque una vez que llegas, la gente empieza a cuestionarte de si vas a ser capaz o no. Todos los días se van a despertar diciendo, va a ser capaz de sostenerse, va a ser capaz de enfrentar esa prueba, va a ser capaz de responder a los problemas que tiene. Y eso es básicamente un tema de vencer las resistencias. ¿Cómo en consecuencia se hace? Bueno, yendo para adelante, hasta que la gente se acostumbre a vernos, hasta que la gente se acostumbre a nuestro estilo, hasta que la gente se acostumbre a nuestro liderazgo. Y por eso es que, aun cuando sea tan difícil, sobre todo las primeras veces que llegamos ahí, no podemos darnos el lujo de echar para atrás. Necesitamos cada vez más mujeres en política, porque como bien lo decía mi querida amiga Michelle Bachelet, cuando una mujer llega a la política, esa mujer se transforma, pero cuando son muchas las mujeres que llegan a la política, es la política la que se transforma, y eso es lo que necesitamos, transformar a la política para que la política se parezca menos a esos estereotipos tradicionalmente asociados con el hombre y se parezcan un poco más a la mujer. En el fondo, se parezca a lo que son las sociedades, que son sociedades integradas por hombres y mujeres, ambos con nuestros estilos de liderazgo, con nuestras condiciones, con nuestras calidades humanas y formas de hacer las cosas, en donde cuando aportamos unos y otros, complementamos y en consecuencia todos ganan. Parte, digamos, de lo que más le cuesta a la mujer es conciliar la familia en política. La política es muy demandante, la política es muy fuerte, es muy intensa. Entonces, ¿cómo conciliar el tema de la mujer y la familia? Es muy complicado. Yo tuve la gran fortuna de que mi esposo fue muy solidario, mi hijo fue muy solidario, fueron parte de mi proyecto a su estilo. Ellos no se involucraron fuertemente, les gustaba jugar un perfil muy bajo, pero con esto te lo digo todo. Yo tuve 20 años de carrera política y no hubo un solo día que yo llegase a mi casa en donde mi esposo o mi hijo me reclamaron que porque había llegado tan tarde, que porque había llegado de mal humor, porque llegas de muy mal humor a veces, y lo último que querés escuchar es reclamo en la casa, ¿verdad? De manera que es muy importante, obviamente, pues tener ese apoyo. No todas lo tienen, y por eso es entonces cuando tenemos la oportunidad de estar en puestos de decisión, tenemos que ser capaces de promover políticas que le ayuden a la mujer en el cuidado de la familia. El programa más importante social mío fue un programa para el cuidado infantil,
que lo que permite es que precisamente la mujer pueda aspirar a desarrollarse profesionalmente o a terminar su carrera sabiendo de que tiene posibilidad de dejar a los niños más pequeños en buenas manos. Pero aquí veo que hay un montón de chicas luchadoras y por supuesto nunca se echen para atrás, ¿verdad? Y nunca crean que ustedes son menos, al contrario, a dar siempre el paso hacia adelante. Acá pasamos bien, Presidenta, desde luego un honor tenerla y además una suerte que haya encontrado un espacio en su apretada agenda. Quería comentarle que estamos los jóvenes de la red, están algunos amigos además que nos han acompañado durante las sesiones o con los cuales coincidimos en la Asamblea General, y están también una delegación de mis hermanos cubanos de la oposición dentro y fuera de Cuba que la han estado escuchando. Y yo escuché con mucha atención lo que usted respondía a Edixia. Edixia Dudón fue una de las diputadas destituidas arbitrariamente por el régimen de Ortega. Y escuchaba también cómo en realidad y en el largo plazo nuestra región ha avanzado, incluso en los estándares democráticos, ¿no? Sin embargo, el totalitarismo cubano sigue siendo la vergüenza del continente, y nosotros vemos con mucha preocupación, con indignación, lo que ocurre en Venezuela, lo que podría ocurrir en Nicaragua, pero sobre todo en regímenes que parecen estar emulando lo malo en lugar de lo bueno, ¿no? Y usted comentaba sobre la importancia de la unidad de la oposición, ¿no? Y yo creo que es muy importante, y es muy importante también que nosotros seamos capaces de generar alternativas, ¿no? Pero también mi papá decía algo que a mí me parece, yo no lo entendía mucho, por mucho tiempo, pero después he llegado a entenderlo. Él decía, no se le puede poner condiciones a la libertad de los pueblos, ¿no? Ni tan siquiera la unidad de la oposición. Como que es un principio elemental, básico. No puede depender de nuestros errores las posiciones de la comunidad internacional con respecto a principios básicos como son la democracia, como son el acceso a los derechos, como es que no maten a los niños en las calles, o que no encierren por años a personas en Cuba por decir lo que piensan o cometan crímenes de Estado, como ocurrió con mi padre hace 5 años. ¿Cómo podemos mover a los estados? ¿No? Acabamos de ver ayer cómo faltaban 3 votos para aplicar los mecanismos democráticos con respecto a lo que está pasando en Venezuela, para rechazar la constituyente en Venezuela como una posición de la OEA. ¿Cómo podemos mover a los estados? A esos que, como usted mencionó, han avanzado de hecho, ¿no? A esos que en la región muchos desde nuestras posiciones admiramos, ¿no? Y esperaríamos un guiño, ¿no? Esperaríamos una solidaridad más concreta de parte de gobiernos como el de Michelle Bachelet, como el de Mauricio Macri, como el de Kuczynski. Esperaríamos posiciones más fuertes, esperaríamos tener de ellos el apoyo concreto a la realización de un plebiscito en Cuba, el derecho a decidir de los cubanos, el apoyo concreto a las 4 líneas que está planteando la oposición venezolana, pero no lo vemos. No lo vemos en la manera fuerte que esperábamos verlo. Yo estoy muy agradecida de su acompañamiento, y tengo que decirles, muchachos, porque no se ve mucho, ¿no? Pero la presidenta nos ha estado siguiendo, ha estado todo el tiempo pendiente de los proyectos que tenemos, de las campañas que hacemos, ayudándonos y dispuesta siempre a interceder. Ahora, ¿cómo hacemos que esa sea la posición de los estados democráticos del continente? Sí, bueno, ayer desgraciadamente tuvo lugar un capítulo más, muy triste, con esa votación y esas abstenciones tan inexplicables desde el punto de vista, digamos, ya ni siquiera convicción democrática, ya es un asunto de humanidad, ¿verdad? Cuando uno ve a los chicos muriendo en las calles de Venezuela, ya es un asunto simplemente de un factor humanitario, ¿no? Yo siento, Rosa, que la opinión pública cuenta mucho, los ciudadanos, la actitud ciudadana cuenta. Los gobiernos toman sus decisiones fundamentado mucho en lo que piensa la gente, en lo que están diciendo las encuestas y demás, ¿no?
Y yo creo que no en vano se ha venido, yo sé que es muy lento todo, es muy lento y es exasperante, particularmente, vamos, para el pueblo venezolano, ni hablar de Cuba, ¿verdad? Cuba, ahora podemos hablar un momentico, pero por supuesto, pero digamos, el caso del pueblo venezolano, que pareciera estar cayendo en ese abismo desde hace ya mucho rato, resulta exasperante la forma tan lenta con que se mueve la comunidad internacional. Pero vaya, hace un año era inimaginable ni siquiera que la discusión de Venezuela llegara al seno de la OEA. Es decir, llevar el informe de Almagro, el primero, a la OEA, fue todo un paso, ¿no? Y de ahí, con esas resistencias que se tenían a tener los 20 votos de ayer, también ha sido toda una batalla. Y ayer vimos ya varios gobiernos, no solamente pronunciándose, sino hablando en un tono muy diferente al pasado. Y yo estoy convencida que tiene que ver con que va creciendo también la presión de la opinión pública mundial al interior de nuestras naciones y en muchas otras naciones del planeta. O sea, cada vez hay más conciencia en los ciudadanos de lo que está pasando en Venezuela, cada vez hay más indignación y eso está moviendo a sus gobernantes a cambiar su discurso. Por eso es que yo insisto mucho en que si hay un pilar fundamental del avance en materia democrática en nuestros países, es el que está ligado a la construcción de ciudadanía. América Latina ha sido siempre o ha tenido una aproximación muy formalista a los avances institucionales. Hay que modificar la Constitución, hay que aprobar las leyes, hay que crear instituciones. Sí, claro, las instituciones son importantes, pero más importante es la cultura política que sostiene esas instituciones, la actitud de los ciudadanos, la alerta ciudadana. Y en ese sentido yo creo que Venezuela, es decir, a pesar del dolor de los venezolanos, está sirviendo como una ventana al mundo de lo que significa efectivamente dejar que se consoliden regímenes autócratas y autoritarios en nuestros países. Nos estamos de alguna manera viendo un espejo ante situaciones y escenarios que se pueden dar. Yo creo que ha habido un cambio, está el Vaticano mismo ha cambiado su discurso y su forma, digamos, por lo menos de analizar el papel que estaba jugando el diálogo. Y pienso que hay que seguir por esa línea. En eso, ¿qué es lo que ha contado? Lo que ha contado la misma gente de adentro, que no claudicó en su lucha. Y aun cuando en algún momento esas voces no se escucharan, ya ahora se escuchan, tienen más fuerza. Yo sé que esto es muy doloroso para Cuba, porque en el fondo, claro, un poco sobre la base de lo que ha pasado en Venezuela, vos podrías decir, bueno, pero entonces vamos a tener que llegar los cubanos a escenarios, digamos, de esos niveles masivos de violencia. ¿Cómo conseguirlos? Eso no va a ser de la noche a la mañana. Ya en Cuba ha corrido la sangre, en Cuba se ha perdido la libertad, en Cuba hay gente encarcelada, ¿verdad? Pero creo que las voces de los cubanos también cada vez se están escuchando más. Hace unos años era impensable lo que tú estás haciendo y tu gente ahora ya. Hace unos años tampoco era fácil que la oposición se reuniese con líderes democráticos fuera de Cuba, por lo menos, y que regresaran allá. Era impensable tener a una bloguera como Yohani transmitiendo constantemente lo que está transmitiendo, ¿verdad? Y eso va creciendo. La libertad es tan poderosa que termina por imponerse. Esa ha sido la regla en todo lado, en todo lado. Son ustedes el último eslabón de la lucha por la libertad. Pareciera que es lo que pasa un poco en Cuba y Corea del Norte, pero yo siento que van avanzando. O sea, comprendo, digamos, la impaciencia que les alcanza, Rosa, pero siento que
siento que hay avances. Esa es mi impresión y esa también es mi esperanza, por supuesto. Presidenta, vamos a hacer las dos últimas preguntas que por tiempo... Sí, dale. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Adolfo Flores. Soy dirigente del Partido Alianza Bravo Pueblo y la pregunta es la siguiente. Disculpa. Sí, no te preocupes. Quería preguntarte que si estarían dispuestos, al menos desde su país, a apoyar algunas reformas migratorias, porque el 30 de julio es una fecha importante para Venezuela y es la elección de esta supuesta Asamblea Nacional Constituyente. Esto que sin duda ha generado, esta situación de nuestro país ha generado que muchos jóvenes salgan de las fronteras de nuestro país a ir a otros países. Hemos visto cómo ha crecido la comunidad en Chile, en Argentina, en su país. Inclusive los que están en Panamá a veces cruzan hacia Costa Rica para el tema de los 90 días. Y bueno, quería ver cuál era su posición, porque si bien es cierto, toda esta lucha de alguna manera tiene unas implicaciones, pero nosotros estamos súper conscientes de que necesitamos también un apoyo más real. Perú ha dado muchos avances en esta materia y lo hemos agradecido y quería ver su posición sobre eso. Y además hablar también un poco, una segunda pregunta, el tema cuál es su visión sobre la CELAC. Es decir, toda esta actividad que ha venido generando, por ejemplo, Delcy Rodríguez dentro de la OEA, como salirse, no sé qué, y luego ha intentado que una reunión de cancilleres de la CELAC, es decir, ella ha hecho como un paralelo. Entonces, ¿cuál es su visión sobre eso? ¿Cree usted que sería posible que los países salieran de ese espacio de integración? Usted hace un comentario con la pregunta de la chica de Guatemala diciendo, bueno, por un viaje más, no sé qué. Bueno, ¿cree usted que es realmente necesario ese espacio que a veces uno siente y pareciera estar seguro de que es un espacio para OEA? Sí. De la pregunta, sí, dale. Bueno, yo soy Annelima Rosales, también de Venezuela. Mi pregunta llega un poquito más con el tema de la observación y el monitoreo electoral. Vio las elecciones estadounidenses, que es como que el pilar de las elecciones en el mundo, hasta cierto punto. Pero en nuestro continente y en el mundo está la degeneración de la democracia. Y muchas veces dicha por el tema de no creer en el voto. Tanto de no creer como que el voto es la solución de problemas y conflictos, hasta el punto de la gente no querer participar de una manera cívica. Entonces, en esta degeneración de la democracia, como el voto como el pilar de ella, no deberíamos como que reinventar la democracia para que el voto no sea el pilar de ella, sino generar otras alternativas que podemos decir que es democrático y no. Pero bueno, Venezuela dicen que es democrática porque tiene elecciones, pero no se considera democrática porque tiene violación de derechos humanos y una cantidad de razones. Y la segunda pregunta es si en el monitoreo y en la observación internacional se puede como que poner esos puntos para evaluar en verdad la democracia. Claro. Que no solamente sea ese día de la elección, sino el tema del monitoreo, como la OEA lo plantea y la ONU también, el tema previo, comunicacional, el análisis de la propaganda política, el análisis de los candidatos, el tema de los recursos. En cada país de Latinoamérica tienen diferentes regulaciones, pero no se podía tomar como que el pilar y buscar una unificación en todo este tema de procesos electorales para buscar que sea lo más transparente y que bueno, la ONU, la OEA y las organizaciones internacionales motiven a los países a hacer lo más transparente que se pueda. Ok, vamos